Hola, buenas tardes amigos de Magic Dreams Barcelona. Nos encontramos en la Plaza de la Naturaleza, situada en el Parkway, obra de nuestro queridísimo arquitecto catalán Antoni Gaudí. Desde este punto la ciudad se abre ante nosotros como un mosaico vivo. Los tejados, las cúpulas y las torres modernistas se extienden hasta fundirse con el Mediterráneo que brilla como una cinta de luz. La brisa que asciende desde Barcelona se mezcla con el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los pinos que rodean al parque. El aire huele a piedra cálida y tierra vegetal, y si prestan atención podrán escuchar cómo el sonido del viento se filtra por las columnas de la sala hipóstila, creando un eco subterráneo que acompaña la experiencia. A nuestros pies, el banco serpenteante de Gaudí nos invita a sentarnos y contemplar el horizonte. Sus curvas ondulantes parecen moverse como olas petrificadas y sus mosaicos reflejan verdes, azules, dorados y blancos bajo el sol, conservando la memoria de los colores antiguos. Aquí se percibe cómo arquitectura, naturaleza y ser humano se integran en un equilibrio casi musical. Si levantamos la mirada hacia el turó de las Tres Creus, veremos las tres cruces de piedra que coronan el punto más alto del parque. Gaudí había proyectado allí una capilla para que el parque funcionara como espacio espiritual, pero al final solo se construyeron las cruces, evocando el Calvario de Jesús en el Golgota. Este lugar simboliza el camino de lo terrenal a lo divino, un hilo espiritual que recorre todo el parque. El Parkway fue concebido como una urbanización de lujo por Eusebi Way, inspirada en el modelo inglés de Garden City, con viviendas, jardines, servicios comunitarios, capilla y una escuela, aunque solo se construyeron dos casas. En 1922 el ayuntamiento lo compró y lo transformó en parque público. Gaudí evitó las líneas rectas. eh, Él indicaba que que no existen en la naturaleza, y llenó el parque de formas curvadas, onduladas y orgánicas, reflejando su filosofía de que la arquitectura debía de dialogar con la naturaleza y de servir a Dios. Entre los espacios que pueden visitar se encuentran la sala hipóstila con sus 86 columnas que evocan troncos de árboles y soportan la plaza superior, la plaza de la naturaleza desde donde se disfruta de la panorámica de Barcelona y del Mediterráneo, el camino del Rosario con 59 bolas de piedra que evocan las cuentas de un rosario invitando a la reflexión, los famosos dragones y bancos de mosaico, símbolo del diálogo entre arte y naturaleza, pasadizos, escaleras y fuentes con formas orgánicas que transforman el parque en un espacio casi mágico. El depósito de agua subterráneo de la plaza superior, con capacidad aproximada de 1.200 metros cúbicos, cuyo excedente se libera por la boca del dragón. Al atardecer, la luz dorada enciende los mosaicos y la plaza de la naturaleza se transforma en un teatro al aire libre, donde el espectáculo principal es la belleza del mundo. Cada curva, cada mosaico, cada espacio nos recuerda la metafísica de Gaudí, que el ser humano, la arquitectura y la naturaleza pueden integrarse en un solo armonioso conjunto, invitándonos a contemplar, reflexionar y conectarnos con nuestro entorno. En el Parkway, cada curva y cada piedra habla del diálogo entre el hombre, la naturaleza y la arquitectura. Los arcos y viaductos se inclinan respetando la memoria del lugar, guardando los vestigios prehistóricos que el suelo reveló durante su construcción. Entre las fuentes, la serpiente emerge como símbolo de sabiduría y medicina, evocando también la serpiente de bronce que Moisés alzó en su huida de Egipto. Cada forma y detalle alude a la fe profunda de Gaudí. Jesús, la corona de espinas, los clavos, las cruces, el alfa y el omega se entrelazan en la arquitectura, recordándonos que para el maestro el arte es oración. El número 5 ha sido interpretado como el número simbólico que condensa el sentido del parque. Se sabe que el pentagrama es la figura geométrica que simboliza al denominado número de oro.
símbolo del crecimiento armónico que aplicado al campo de la arquitectura otorga vida y armonía. Así, en cada curva, en cada mosaico y en cada viaducto se percibe la filosofía de Gaudí. El parque no es solo un espacio físico, sino un camino espiritual, un lugar donde la naturaleza, la geometría, la simbología y la fe se unen en una oración silenciosa y viva.